Esperamos que con este proyecto de ley los jóvenes se puedan vincular a la economía nacional, porque más o menos por no tener resuelto el problema de la libreta militar, de más o menos un 48 o 49% de los jóvenes están trabajando en el sector informal. Igualmente, muchos jóvenes no han podido acceder al empleo formal y ni tampoco esto les permite acceder a servicios de salud y mucho menos al poder cotizar para poder algún día tener una pensión. Igualmente este proyecto es muy importante porque reduce limitaciones en el campo, en el sector rural. Los jóvenes, la mayoría, trabajan en el sector informal. Igualmente este proyecto de ley permite que los jóvenes se puedan vincular al sector público como al sector privado. Este proyecto pues tiene lo que se ha denominado jóvenes emprendedores, jóvenes talentos para el Estado, jóvenes trabajando en el sector privado y jóvenes para la paz. Vemos que si hay una política de empleo satisfactoria para el campo, muchos jóvenes no tendrán que desplazarse hacia la ciudad, aumentando los cinturones de miseria. Igualmente, pues nuestro movimiento político presentó en la legislatura del 2013 una iniciativa tendiente a eliminar esa barrera de la libreta militar, pero infortunadamente pues esta iniciativa se hundió por falta de voluntad política en aquel entonces. Igualmente pues es necesario hacer la jornada especial para definir la situación de los jóvenes en materia de su libreta militar. Con este proyecto, como ya lo han dicho aquí, pues se elimina esa barrera de la libreta militar, pero hay que pensar realmente cómo los jóvenes van a poder acceder a esa libreta militar una vez que tengan el empleo, porque hay que mirar si los recursos que van a obtener en el empleo les va a permitir obtener una libreta militar. Estoy hablando de aquellos jóvenes que puedan tener, por ejemplo, un salario mínimo y la libreta militar tenga altos costos. Este proyecto de ley permite eliminar una injusticia que se venía cometiendo con los jóvenes. Un país que permite el acceso de los jóvenes al trabajo es un país que va a progresar en lo económico. Muchos de ellos que no pueden estudiar lo podrán hacer mediante la consecución de un empleo. Igualmente, también este proyecto de ley permite la motivación, porque es que en estos momentos los jóvenes dicen, ¿y yo para qué estudio? ¿Para qué me quemo las pestañas si voy a tener inicialmente una barrera no solamente de la libreta militar, sino la barrera de la experiencia laboral? Sabemos que
de 10 oportunidades de empleo, 9% de oportunidades exigen que haya una experiencia. Esta es otra barrera que este proyecto de ley va a permitir para que los jóvenes accedan a su empleo. Igualmente, promover el emprendimiento juvenil es algo muy importante para un país, porque los jóvenes tienen gran iniciativa, gran inventiva, tienen si el Estado los incentiva, los motiva, ellos podrán aportar para que la industria de este país salga adelante, para que la industria sea competitiva. Igualmente, pues nada más importante que con este proyecto de ley vamos a evitar que jóvenes caigan en el vicio porque no tienen nada que hacer, que los jóvenes, por ejemplo, vayan al conflicto armado, estén en bandas criminales, que los jóvenes realmente queden insertados en el proceso de paz. Por eso, pues, los invito a que apoyemos este proyecto de ley. Igual como ponente tengo una proposición que voy a dejar como constancia para el segundo debate y que tiene que ver con la progresividad de la reducción del 4% que está planteado en el articulado de este proyecto de ley. Así que les solicito que lo aprobemos en primer debate y los jóvenes quedarán pues contentos y agradecidos con la Comisión Séptima. Muchas gracias, señor presidente. Mira, movimiento político.